Romanos capítulo 6, versículo 1, leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Señor Padre amado, gracias te damos. Gracias porque no ha sido por nuestras propias fuerzas, sino que tu gran poder nos rescató de la vana manera de vivir para servir al Dios vivo. Gracias porque podemos alegrarnos como una familia de la fe, porque podemos exaltar tu nombre, Señor, en este lugar. Una vez más, rogándote que nos perdones, que nos ayudes cada día a poder comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Tú conoces, Señor, todo lo que hemos vivido en esta semana hasta el día de hoy. Si en algún momento, en el transcurrir de estos días, te hemos deshonrado, hemos desobedecido, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a poder apartarnos de todo mal para servirte con toda integridad, de todo corazón, como es digno. Ponemos delante de ti este tiempo de tu palabra, para que pongas palabra en mi boca, que pueda hablar según tu Espíritu Santo, para edificación. Y si alguna persona aquí entre nosotros que no te conoce, que sea tu Espíritu Santo que le convenza de pecado, justicia y juicio. Tu palabra es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. Rogamos, oh Dios, que tengas misericordia de aquellos que todavía están apartados, Señor. Ten misericordia, Padre, y guíanos ahora conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, el estilo de vida que ostentan muchas personas que profesan ser cristianas ha provocado serios cuestionamientos en el día de hoy para definir quién realmente es cristiano, hijo de Dios o cualquier otro término derivado. Recordamos que en el siglo I la forma de vida de los cristianos en aquella época fue de tal manera que hasta despectivamente se les llamó cristianos en Antioquía a esos que iban del camino, los discípulos que hacían la obra como Jesús. No fue de manera para darle un halago que ellos le dijeron cristianos, sino que de una manera despectiva le dijeron: ustedes son pequeños Cristos, básicamente. Y en Hechos 11:26 dice la Biblia que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Han pasado muchos años, y aunque sabemos que Dios siempre ha tenido y tendrá un remanente fiel, lo cierto es que todos los que dicen ser cristianos, lamentablemente, no todos reflejan verdaderamente a Cristo. Y tristemente la imitación del mundo ya es parte de su vida. Algunos, para justificar su conducta, se han amparado en muchos argumentos. Y muchos de esos argumentos están enfocados en que la Biblia no lo dice ni lo prohíbe. En estos días, a través del canal de YouTube de la radio Ebenezer, que gracias a Dios alcanzó los 5,000 suscriptores en el día de hoy, hubo una persona que escribió lo siguiente: yo espero que alguien me diga a mí, escribió al medio, si la homosexualidad es pecado, porque en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra homosexualidad.
O sea, el argumento que planteaba esa persona estaba basado en que la Biblia ni lo dice ni lo prohíbe. Y evidentemente, en el transcurrir del tiempo hemos observado que siempre el ser humano ha tratado de buscar una brecha para pecar. Ha tratado siempre de buscar los puntos que pueden parecer flexibles o que se pueden interpretar de múltiples maneras para por ahí mismo justificar el pecado. Hablábamos en la escuela dominical hace un momento sobre un caso que revolucionó el país en estos días, sobre la muerte de una persona narcotraficante, donde siempre va a existir que por más mal que haga una persona, si usted le hizo bien a una comunidad, usted va a ser el hombre más bueno o la mujer más buena. Nunca olvido una vez a un delincuente que había caído abatido y salió toda la comunidad llorando en Santo Domingo por ese hombre que ya tenía no se sabe cuántas fichas, que ya había hecho toda clase de mal. Pero entonces, cuando entrevistaron a uno de esos vecinos y le preguntaron que por qué lo querían tanto, qué pasaba. Es que ese era el que nos defendía a nosotros aquí. Ese era el que defendía a nosotros de los delincuentes. Pero sin embargo, esa persona hizo toda clase de mal, matando, atracando y haciendo de todo. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Que cada quien tiene su propia manera de justificar el pecado. Cada quien ha tratado de normalizar el pecado. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que mantenernos fiel a la palabra de Dios. El mundo va de aquí para allá. Cada quien ahora interpreta la Biblia a su manera. Una vez recuerdo comentando aquí que había uno que decía que era un cristiano al estilo Rey David, a cualquiera le daba para abajo. Y yo tengo que decirlo, hermanos, a veces, cuidado si usted tiene un personaje favorito de la Biblia y en lo que usted se enfoca es en sus pecados. Personas que han dicho, no, porque mi personaje favorito es fulano. ¿Cuál es tu personaje? Salomón. Salomón tenía sabiduría, escribió proverbios, Eclesiastés, Cantares, se le adjudica muchos libros. ¿Y qué te llama la atención de Salomón? ¿Que construyó el templo? No, nada de eso. ¿Y qué fue? Que tenía 1000 mujeres. $300 esposas, 700 concubinas. Entonces, aún teniendo personajes favoritos de la Biblia, usted puede ser que esté muy mal enfocado en esa persona y estén imitando hasta lo malo, porque la Biblia no justifica el pecado de ellos. He tenido que en ocasiones he presentado películas o series para niños y siempre le hago la salvedad, miren el bueno, porque van a ver malo ahí. Y a veces como que a la gente le encanta identificarse con los malos. Mira cómo estaban ellos bebiendo en el arca de Noé, nadie entró y como quiera estaban gozando. Es una pena cómo el pecado cada día se va normalizando en la gente, cómo la gente busca manera. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, hablando de un tema tan interesante y profundo como lo es la gracia, la justificación, déjeme decirle que no era tan simple entender esto. No era muy fácil entenderlo. La mentalidad de esa generación era algo inconcebible, que de una manera tan simple usted puede alcanzar la salvación. Para el judío que pedía señales era algo inconcebible. No, hay que circuncidarse, hay que hacer cosas. Para los griegos que pedían sabiduría era algo que, como dice Pablo a los Corintios, le parecía locura. No era algo razonable para ellos, que tenían una filosofía o una cultura rica en conocimiento. Realmente la doctrina de la gracia y la justificación no es tan simple de comprender. Y Pablo, previendo pensamientos que podían surgirle a todos ellos,
le dice ahí, como leímos en Romanos 6, ¿qué pues? ¿Que pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque cuando usted escucha que Cristo murió y que solamente hay que entregar su vida, que nada más hay que creer a Él y que ya no hay mérito en el hombre, entonces bueno, si la gracia abundó, entonces vamos a pecar porque para que siga sobreabundando. Siempre la gente ha tratado de buscar una brecha, un escape por donde irse para tomar licencia en el pecado. Personas que hacen mucho mal en otros lugares, pero si son buenos en su comunidad, merecen la gloria, merecen el cielo. Personas que dicen, si la Biblia no lo dice textualmente, yo no lo creo ni lo hago. Y volviendo al caso de la persona que escribió, hay versiones modernas que ya traducen en Romanos capítulo 2 la expresión los que se echan con varones como homosexualidad. Si nos lleváramos de esto, entonces cada vez habría que buscar una traducción, una versión de la Biblia que se ajuste a la época o los tiempos. Al final, la esencia está ahí en las Escrituras. Y el problema sigue siendo el mismo, aunque cambien las palabras, aunque surjan nuevos términos, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en que mientras usted ve con buenos ojos, cuando la Biblia dice, no hurtarás, hay otros que dicen, pero es que hay cosas en las que se puede robar. Y Dios la va a perdonar porque, por ejemplo, imagínese usted, uno pasando necesidad, uno haciendo cosas. Y uno de las maneras también de justificar el pecado, el matar a una criatura, son las famosas 3 causales. Imagínense que a todo le buscáramos una causal, todo se justificara. Y se lo voy a poner simple. Hay personas que roban literalmente porque tienen necesidad. Hay personas que roban porque tienen un familiar enfermo, se metieron en una farmacia, robaron ese medicamento. Hay personas que roban porque tienen niños que están padeciendo necesidad y se llevaron la leche del supermercado. Y cuando usted ve a esa persona dice, oye, pero qué pena, sí, robó, pero Dios sabe, que Dios tenga misericordia. Robar es pecado. Imagínense que yo le busque una causal a esto, voy a justificarlo todo. Porque usted dirá, bueno, es que al fin y al cabo él está robando por un bien, pero delante de Dios, robar de la manera que usted lo haga se llama robar. Mentir de la manera que usted lo haga se llama mentir, que es pecado. El famoso caso en los empleos, el jefe dice, dile que no estoy aquí. Y usted tiene años diciéndole al que viene a cobrar, él no está aquí. Y cuando usted le pregunta, hermana, pero hermano, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está el testimonio? Hermano, es que hay que salvarse la cabeza aquí. ¿Usted cree que es fácil con 4 muchachos en una casa y que uno aquí tiene que por privar en santo, porque también se excluyen de la santidad? Privando uno en santo aquí de que no, yo le digo que no está aquí, Dios sabe, Dios me entiende. No, es que el pecado no se justifica. Cuidado si estamos normalizando el pecado. Cuidado si estamos jugando a ser cristianos. O somos o no somos. Y yo quiero mencionar aquí 3 pecados que la Biblia no menciona textualmente, pero que evidentemente están implícitos en la palabra. Por ejemplo, la Biblia no dice, el famoso caso, la Biblia no dice, no fumarás. ¿Usted ha leído algún versículo de la Biblia que diga, no fumes? Si usted lo sabe, ayúdeme a buscarlo, que yo no sé, o no lo he visto. Que diga textualmente la Biblia, no fumarás. Y pareciera como que hasta bíblico se oye, no fumarás. Pero textualmente usted no va a encontrar eso, esa expresión así, no fumarás. ¿Por qué no fumamos entonces? ¿Por qué no nos dedicamos a esto? Y yo le voy a decir por qué, bíblicamente. Porque el problema de muchos es que piensan
que porque la Biblia no lo dice textualmente, ya es una licencia para cometerlo o hacerlo. Y de forma natural, usted puede entender algo. Cuando una persona fuma, está despreciando su vida. Es lo primero. Desprecio por la vida. Todos sabemos que fumar es perjudicial para la salud. Y tarde o temprano destruye nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cree usted que le va a agradar a Dios que usted deteriore su cuerpo de manera voluntaria o como se pueda llamar? Todo lo que destruye el cuerpo y que usted sabe que le destruye, que le afecta a su salud, usted no puede decir que está presentando su cuerpo agradable delante de Dios. Desprecio por la vida. En antes había un famoso comercial del hombre a caballo. Aquí se hizo muy popular cuando no existían esas redes sociales, pero era un anuncio viral. Cuando presentaban a ese hombre en el caballo corriendo para aquí, para allá, se bajaba, subía. La gran contradicción de todos los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque el anuncio presentaba un hombre en salud, un hombre bien, en buenas condiciones, cuando todos sabemos que fumar es perjudicial para la salud. Y como una vez vimos en un anuncio en un país por ahí, que aquí lo ponen como hasta muy bonito, perjudicial para la salud, simplemente mata. Así mismo lo puso, creo que en Guatemala, fumar mata. Y usted sabe que siempre han habido estrategias, porque esas son las cosas que se dicen rapidito. Fumar es perjudicial, que nadie lo entiende. Te dicen, te duran 50 segundos hablándote de por qué debes de fumar. Y cuando te van a decir la última parte de que fumar es perjudicial para la salud, lo dicen corriendo que ni se oiga. Igual que el alcohol, igual que la leche materna, que la leche de fórmula no es sustituto de la leche. Te lo dicen lo más rápido que ni cuenta te dé. Igual que con los contratos, las famosas letras pequeñas que nadie ve, que son las que enganchan a la gente. Y eso fue lo que yo firmé. El engaño está ahí. Ahora yo le voy a decir algo. Lo diga de manera clara o precisa o de manera camuflada, como quiera la gente lo va a seguir haciendo. Porque como vuelvo y le digo, eso es un problema del corazón. El que fuma desprecia su vida, no es solamente eso, y es una falta de amor al prójimo. Alguien que fuma en presencia de otros pone en riesgo la salud de aquellos que de manera involuntaria se exponen al humo de segunda mano que expide esa persona. Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted dirá, bueno, pero si él mismo no se quiere, va a querer al otro. Bueno, ahí es que está el problema. Y así pudiéramos buscar muchos motivos por lo cual hemos entendido por las Escrituras que no debemos de fumar. No solamente se hace daño a usted, sino le hace daño al que le rodea. Eso no agrada a Dios. Otros dirán, la Biblia no prohíbe el uso de drogas. Oigan esto. Hay personas que usted le ha encarado que están sumergidos en las drogas, en los vicios, y usted le dice, pero ¿por qué estás en eso? A Dios no le agrada eso. La Biblia no prohíbe eso. Y yo me siento bien, porque déjeme decirle algo, hay un falso placer que producen los vicios y la dependencia que produce todo esto, que llega un punto donde la gente entiende que están bien, aún estando muy mal. Hay países, cada país tiene su propia legislación en cuanto a lo que son esas sustancias. Algún país es normal, otros no, ya eso lo sabemos. Pero la Biblia nos manda a vivir, no importa dónde estemos, en qué lugar estemos. La Biblia nos manda a vivir en sobriedad y siendo llenos del Espíritu Santo, evitando todo aquello que controle nuestras facultades mentales
o modifique nuestro estado de conciencia. Por lo que no debemos estar expuestos a sustancias que nos alejen de amar a Dios con toda ¿qué? Nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero tampoco podemos estar expuestos a cosas que nos inciten a desobedecer las leyes terrenales y actuar sin dominio propio. Súmele esas tres cosas y usted tendrá razones suficientes para alejarse de cualquier tipo de drogas que hoy día se clasifican, hoy día cada quien, pero piense en esto: si usted consume una sustancia que le aleja de amar a Dios con todas sus facultades, que le inciten a desobedecer las leyes terrenales, violar los semáforos, hacer toda clase de maldades en la calle y actuar sin dominio propio, entonces yo debo de alejarme de eso. Un cristiano no puede vivir ebrio, no puede vivir bajo los efectos de otra cosa. ¿Sabe qué? En los impíos opera el maligno, en nosotros opera el Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, o están las sustancias que en muchos lugares y hay iglesias donde ni siquiera hablan de estos temas. Pero debemos ser muy cuidadosos, mis amados, porque cada día más observamos cómo el pecado y cómo las cosas que supuestamente la Biblia no dice que son pecados, la gente la está viendo como algo muy normal y como una licencia para pecar. No solamente con el fumar, con las drogas, que hablar de eso mismo, del alcohol, donde hay tantas posturas de creyentes con respecto a las bebidas alcohólicas. Y evidentemente el famoso vino, dice: no dado al vino. Pero también por otro lado, Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Jesús convirtió el agua en vino. Ay, Dios mío, qué texto tan abusado como ese, cuando la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. Y eso que lo hizo una sola vez, que si lo hubiese hecho en cada fiesta o en cada reunión que fuera, ahí va a haber problemas serios. Pero algo que Jesús hizo, que dicho sea de paso fue un milagro que hizo, hoy día ese es uno de los pasajes que más se usa para que la gente le den riendas sueltas al beber y al beber. Evidentemente la Biblia no te prohíbe beber vino como tal, y eso lo sabemos. Pero si hay algo que usted no debe de olvidar, es que estamos llamados a vivir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué se opone a eso? La embriaguez, como dicen, en lo cual hay disolución. Ah, no, pero que yo soy un cristiano chévere. No, yo me tomo una copa ahora, en 2 horas, para no abusar. Tú sabes, uno como cristiano, me tomo en 2 horas otra copa, espero 3 horas más, y tienen una justa medida para pecar sabiamente. Porque hasta en eso tienen sabiduría. ¿Cómo pecar? Qué pena que estemos jugando con las cosas de Dios. Cuidado si usted es uno de esos creyentes que de manera oculta le da el codo. Así que le dice la gente en este país. Cuidado con eso, porque a veces pensamos que estamos agradando a Dios y lo que somos es esclavos del vino. Debemos ser equilibrados, creyentes que vivan sobria, justa y piadosamente en esta tierra. Que cuando alguien nos diga: hermano, hábleme de Cristo, que lo encuentre sobrio. Imagínese usted encontrarse con un cristiano que de manera silenciosa esté ebrio, que Dios perdone eso, y mencionando a Gálatas por Efesios y Salmos por Romanos. Hermanos, no, hermanos, no caigamos en el error de muchos que están normalizando ese tipo de prácticas, porque como la medida es no embriagarme, yo tengo que planificarme para no embriagarme, pero al final sigo siendo un esclavo.
como una vez decía en uno de los programas que hacíamos de casos cristianos, que también hay gente que justifican esto porque dicen, yo bebo, pero yo no me embriago. Yo bebo, pero me quedo tranquilo en mi casa, veo televisión, me río mucho, sí, pero me quedo así. No, es que el problema está en que haga desorden o no, es pecado embriagarse. Si nos llevamos de comportamiento, cada quien tendrá su forma. En el mundo sabemos cómo son la gente, pero la Biblia prohíbe eso y debemos ser cuidadosos. Otro de los puntos donde ha habido gran debate y seguirá habiendo debate y es con el tema del vestir sexy. Hay muchos que dicen, no, que la Biblia no prohíbe el vestir sexy. Al final yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. El tema de la vestimenta ha generado grandes debates y divisiones entre la iglesia a lo largo de los siglos. Recuerden que antes se predicaba sobre el pantalón. Recuerden. Antes ese era el tema 1A de los grandes predicadores y evangelistas, que si tenían que sacar a alguien de la iglesia por el pantalón, lo sacaban. Posiblemente en la medida del tiempo, sabemos que ha ido cambiando todo esto. Hay un grupo que todavía sí lo mantiene. Pero entonces, en la medida que van surgiendo nuevas modas, todo se va descubriendo. El problema siempre ha sido, como vuelvo y digo, el corazón. La raíz de todo esto está en el corazón. El problema que existía en tiempos del apóstol Pablo cuando le escribió su primera carta a Timoteo tenía que ver con la distracción y la discordia que había en la iglesia de Éfeso a través de mujeres pudientes y egoístas que buscaban llamar la atención sobre su apariencia externa mediante el uso de peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos que todos sabemos. En sí mismo no son pecados que una mujer quiera vestir bien, quiera vestir de una manera digna, diríamos. Pero ¿qué decir hoy del vestir sexy? En un país donde lamentablemente vemos cómo se va corrompiendo la sociedad y lo más triste, ¿sabe qué es? Que ya se está normalizando. Donde ya lo que antes preocupaba a la gente ya se está viendo como algo normal. El mundo ha impuesto la moda del exhibicionismo y muchos creyentes están siguiendo esa corriente. La Biblia habla de vestir con pudor y modestia, y aunque eso se aplica evidentemente en muchos de los casos a las mujeres, el hombre también tiene que vestir correctamente. Muchas veces el énfasis está en la mujer en muchos de los casos, pero también los hombres. Recuerdo en estos días, en una marcha que hubo, estaba grabando una marcha escolar y observaba que como era una competencia por cursos, mientras estaba marchando había un jovencito con el pantalón cayéndosele por aquí. Un varón dentro de la marcha. Y yo grabando, fui y me la acerqué y le dije, pero fulano, súbete el pantalón. Ay, si Duarte y los padres de la patria estuvieran aquí. Pero hermano, póngase a pensar, un joven marchando, una marcha patriótica, con el pantalón cayéndosele por aquí. Yo quería subirle el pantalón en plena competencia, pero me retuve. Solamente me acerqué y le dije, pero súbete ese pantalón, por favor, esto es una marcha patriótica. Hermanos, déjenme decirle que lo que a mí me preocupó en ese momento, yo no vi esa preocupación en nadie en ese momento. ¿Me entendió? ¿Usted me está entendiendo por dónde vamos? Ninguno de sus compañeros le dijo, nadie. Ni los que estaban ahí, nadie se le dijo nada. Porque la moda del exhibicionismo se ha implantado en la mente de la gente. Ya lo que el enemigo quería lograr, lo logró en la mente de la gente. Ya el enemigo logró que si usted ve un anuncio pornográfico, usted, no, normal, ya imagínate, ya, esta es la sociedad.
Ya el enemigo ha logrado que si usted ve una película con escenas indebidas, usted la sigue viendo porque ya el mundo está así. Tenemos que ponerle freno a esto y vivir en santidad, hermano. ¿Cómo puede agradar a Dios si tu vestir consiste en la exposición de tu cuerpo que provocan al otro y también la envidia y toda clase de pecado? Por eso, hermanos y hermanas, yo les invito a que evaluemos nuestras intenciones. Hemos estado tratando durante todos estos días sobre el corazón, temas que nos retan a nosotros a vivir para Dios. Examinando nuestro corazón, hablaba nuestro hermano Edward hace unos días. Hermano Jonathan Reyes estuvo hablando precisamente sobre las motivaciones correctas. Hablaba sobre el orgullo de Edom, el problema del orgullo. Y esto que estamos mencionando aquí también tiene que ver con el corazón. Si tu corazón no es sano delante de Dios, si tu corazón no está limpio, no te va a importar tu manera de vestir. No te va a causar nada porque vas a decir, al final vivimos en una sociedad de tal o cual forma. Cuidado si ya hemos comprado el patrón del mundo. Y déjenme decirle algo, mis amados. Para esto no hay ningún tipo de excusas. Nadie puede salir a la calle con una ropa indebida y decir, ay, yo no sabía. Eso no existe. De que yo no sabía, no existe. Todo el mundo sabe lo que hay. Si su corazón no está limpio delante de Dios, usted lo va a considerar como algo normal. Porque la ropa no te elige a ti. Tú eres quien elige la ropa. La ropa no se gobierna. Y la gente paga por ciertas clases de ropa o modas. La pregunta es, ¿qué te motiva a comprar tal o cual ropa o ponerte tal o cual pieza? ¿Qué es lo que te lleva a eso? ¿La competencia con alguien? ¿Agradar a Dios? No sabemos. Pero cuidado si nuestra justificación de hoy día está basada en que la Biblia no lo dice ni lo prohíbe. Si en algún momento usted ha escuchado eso, tenemos que regresar hacia atrás y saber que hay muchos principios en la Biblia que nos enseñan qué debemos y qué no debemos de hacer. Y más aún, la Biblia dice que los que tienen el Espíritu Santo son guiados por el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces usted no tiene el versículo en la mente en el momento, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no hagas eso. Te vas a poner esa ropa. Si el Espíritu Santo no te dice nada en una ropa que sabe que va a causar un problema serio, Juan 3:16 todavía está pendiente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a convertirnos otra vez, porque el Espíritu Santo es claro y no quiere nada con el pecado. Nada con el pecado. Así que, hermanos, si usted dijo una mala palabra, para poner otro ejemplo, y no se sintió como que faltó delante de Dios, cuidado, porque eso puede ser una fuga de maldad y un reflejo de que si está o no está en Cristo. Nada que tiene que ver con pecado va a ser del agrado de Dios. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Pero si usted lo nota que todo está normal, cristianos hoy día que viven en un estilo increíble, que ya usted con tantos años en el Evangelio dice, pero ¿cómo es que se está viviendo? Que tenemos que rodearnos de diferentes clases de personas que dicen ser cristianos, porque no es solamente los que no son, sino que muchos que son o que dicen que son. Usted está más confundido cada vez más. Porque en la iglesia te saludan, Dios te bendiga, te quiero mucho, que estoy orando por ti, pero cuando lo ves en la calle, lo ves con este tipo de cosas que estamos aquí planteando. No podemos ser cristianos en la iglesia solamente. En la iglesia todos somos cristianos, en la iglesia todos nos comportamos aceptable, pero cuando estamos en la calle, ¿cómo somos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué consumimos? Que Dios nos ayude a vivir
en santidad. No normalices el pecado. No dejes que la sociedad sea la que te diga qué está bien y qué está mal. Deja que sea el Espíritu Santo y su palabra que te guíen. Cuidado si estamos siguiendo el jueguito del mundo. Estamos siendo bombardeados desde afuera, pero también desde adentro. El enemigo usa muchas estrategias y a veces pensamos que solamente el ataque viene de afuera. No siempre ha sido así. Porque dice el libro de Judas, la carta de Judas, que muchos hombres impíos entran como encubiertamente para convertir en libertinaje la gracia de Dios. Personas que levantan la mano y que dicen que son cristianos, pero están ahí, pero eso no es nada, por eso es esto, pero esto es buscando crear que la gente piense o normalice el pecado. Si ese es el tipo de gracia que la gente ostenta, al final no es gracia, es una desgracia espiritual. Porque la gracia que se convierte en libertinaje es una desgracia espiritual. Delante de Dios es terrible, es una aberración. Y usted y yo estamos llamados a mantenernos firmes sin fluctuar en lo que hemos creído. Que Dios nos guarde, amados. Y que de ahora en adelante evaluemos nuestras acciones. Nunca digamos, no hago esto porque la Biblia no lo prohíbe ni lo dice. Veamos qué enseña el Señor. Y veamos cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero no nos dejemos engañar. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por habernos confirmado en tu palabra que necesitamos apartarnos de todo mal. Que no pensemos en buscar brechas o buscar una vía de escape para hacer lo que queramos hacer. Necesitamos más de ti, menos de nosotros. Que sea Cristo que more en nuestros pensamientos, en abundancia su palabra, y que podamos